Ahora de la decisión que tomó el presidente Alberto Fernández, y es la de convertir lo que llamamos cuarentena, que en realidad no lo es porque es por 15 días, se denomina así el aislamiento de aquellas personas que estén llegando a la Argentina a partir de los lugares de los países que estableció justamente el gobierno, como los críticos, bueno, que se queden aislados en sus casas. ¿Cómo hacerlo obligatorio? Dijo el presidente Alberto Fernández que será delito aquel que, o recaerá en un delito aquel que no lo cumpla. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana en FM Delta y después analizamos, porque en estos momentos está el gobierno revisando la letra legal para poder instrumentarlo. La persona que cumple esa cuarentena de 14 días después de viajar, tiene la obligación de quedarse y recluirse en soledad en su casa. No hacerlo voluntario como es hasta el día de hoy. Es una recomendación, habrá hacerlo con las consecuencias que eso supone, ¿no? Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito que es el delito que pone en riesgo a la salud pública. Bueno, ahí están las palabras del presidente esta mañana en una entrevista radial, justamente convirtiendo en obligatorio algo que hasta ahora era una recomendación y que, claro, quedaba bajo la responsabilidad de cada una de las personas que habían vuelto al país en las últimas horas de esos países que hoy están en situación crítica. ¿Cuál sería el encuadre legal que va a encontrar la Casa Rosada? Por estas horas se está esperando algún tipo de resolución. Bueno, recién lo escuchábamos a Pedro Can, él hablaba del artículo 205 del Código Penal, que dice que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Es decir, primero tienen que estar las medidas oficiales que estarán establecidas en alguna resolución, como es el aislamiento obligatorio para los que provengan del exterior de determinados países, y por supuesto después entonces quien incumpla eso tendrá sanciones. ¿Qué margen de maniobra tiene ahí la Casa Rosada? Bueno, eso es lo que están buscando todavía. Las declaraciones de Alberto Fernández fueron esta mañana. A esta hora todavía el gobierno no dio a conocer esa resolución o decreto. Muchos dicen no puede sacar un decreto en materia penal en ese punto, pero sí algún tipo de instrumentación de esto, que en principio lo que busca es, por supuesto, que la gente tome conciencia, porque claro, es muy difícil para el Estado poder controlar esta situación. ¿Cómo obligar a una persona a quedarse en aislamiento? Es una situación realmente muy difícil. ¿Cuáles son las medidas anunciadas por la Casa Rosada en las últimas horas? Bueno, que la cuarentena sea obligatoria de 14 días para quienes provengan de los países de riesgo. Vamos a ver ahora cuáles son esos lugares: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia, Alemania y Estados Unidos, que se sumó ayer a la lista, pero en rigor también todos los países europeos. Se van a establecer multas y penas para quienes no cumplan con ese aislamiento, todavía no sabemos el monto. Se estableció ya una licencia excepcional con goce de sueldo. Esto es importante, no se asusten. Los que hayan recién llegado de un viaje tienen que hablar con las empresas. La responsabilidad también del empleador en este caso de evitar obligar a los empleados a ir a trabajar porque están cubiertos y es una licencia excepcional. Y lo que está en estudio, que hoy también lo decía el propio presidente, cerrar posiblemente los ingresos desde Italia. De todas maneras, desde Italia tampoco los dejan salir porque ahí sí el aislamiento es total. Y la suspensión de espectáculos públicos. Algunos ya se han suspendido, otros esperan la determinación, en este caso, de la Casa Rosada.